y el Comité de Lucha Emiliano Zapata. Sí, bueno, podrán encontrar el contenido de esta ponencia en la página de Facebook del MEP y durante la charla los profesores y profesoras podrán exponer sus dudas a través del chat. Iremos tomando nota de todas estas inquietudes, de todas estas preguntas que ustedes tengan. Y bueno, al final se van a leer estas preguntas para que la maestra nos pueda apoyar resolviéndolas. Les pido por favor que tratemos de mantener nuestros micrófonos cerrados para que se pueda escuchar con claridad y podamos todos disfrutar de esta ponencia. Y bueno, voy a leer una breve semblanza de la maestra Aide, ¿sí? Quien es encargada de apoyarnos en esta ponencia. La maestra Aide Rodríguez Ramírez es madre, maestra de a pie, defensora de las infancias y adolescencias, feminista por todas, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, maestra normalista con 37 años de servicio, socióloga y directora trabajadora de la escuela Tezelticana. Entonces, maestra, le damos la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros tenerla aquí y nos disponemos a aprender muchísimo. Adelante, maestra, por favor. Gracias, Vero. Pues buenas noches a todos y a todas. La verdad es que es como un placer, un gusto compartir pues siempre lo que de alguna manera uno ha ido aprendiendo, pues más que nada, creo, de las infancias, ¿no? Los niños y las niñas creo que son los verdaderos maestros siempre de nuestro trabajo cotidiano y pues creo que a partir de ellos y ellas, pues es como vamos construyendo una pedagogía acorde a nuestros principios, pues políticos, sociales, filosóficos y demás, ¿no? En mi caso, pues creo que siempre ha sido con la ferviente convicción de que la práctica pedagógica del salón de clases es una práctica política y que por lo tanto tiene que trastocar la sociedad, la cultura y la vida de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre desde un inicio, pues he tratado de ir acorde a estos principios caminando en todo lo que he construido y soy como maestra durante todos estos años, ¿no? Y bueno, a partir de mi integración al MEM, pues es como empiezo a ver, y allá en Iztapalapa, donde empecé a trabajar, pues empecé a llevar una práctica distinta y bueno, cuando a mí me daban primer año, pues siempre está así como, primer año, así como el miedo de chin, y si no aprenden a leer, ¿cómo voy a enseñar a escribir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y más en estos contextos sociales donde muchas de las veces pues los niños y las niñas no tienen a veces, bueno, en aquellos años, ahora creo que ya es un poco más, pues es es menos común que los niños y las niñas no tengan un jardín de niños, ¿no? O un preescolar, ¿no? Entonces se supone que si caminamos de la mano con el preescolar y en el preescolar se trabajó también de manera natural, la verdad es que fluye. Y muchos de los niños y las niñas que llegarían a nuestras escuelas a un primer grado, pues deberían ya de tener el proceso de lectoescritura adquirido si se llevó a cabo de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, para esto, pues he preparado una presentación que quiero irles enseñando y, bueno, platicando un poco. Y bueno, si quisiera, bueno, veo que son muchísimas personas. Yo la verdad es que quería hacer equipos, pero con 85 personas me parece que pues es prácticamente difícil. Es difícil y no sería como muy, o sea, nos tardaríamos muchísimo, ¿no? Después en escucharnos todos y todas, ¿no? Entonces, pues voy a tratar de hacer fluido esta plática para que no nos aburramos. La verdad es que deberíamos de hacerlo esto de otra manera, pero bueno, esta es la forma que se puede el día de hoy. Pues bueno, a esta pequeña charla que les daré el día de hoy, les quiero compartir que además incorporé pues muchos de los principios
que como buena maestra freinetiana, pues lo hace con las técnicas Freinet, ¿no? Y sabemos que Freinet maneja principios básicos y él maneja algo que se llama el método natural de lectoescritura, ¿no? Y con base a estos principios de tanteo experimental, educación por el trabajo, y demás, es pues como vamos a ir viendo cómo se desarrolla el trabajo de los niños y las niñas para que se apropien de la escritura y la lectura. Entonces, bueno, así se tituló esta charla y vamos a ir pasando, voy a ir explicando la presentación de enseñar a leer y escribir. Nada más que creo que están en desorden. A ver, Marco, la estás presentando tú, ¿verdad? Marco, ¿te puedes pasar? Espérame. Es la número, es que son 11. ¿Cómo aprendemos a leer y escribir? Es creo la 8 o la 9. Es que están en desorden. La 8. No la cortes. La 8. Pásate a la 8. Ahí está la 8. Va. Pues miren, creo que aquí está un poco lo que tradicionalmente hacemos. Creo que son muchísimas más cosas. Pero bueno, yo quise como ponerlas de esta manera. ¿Cómo aprendemos tradicionalmente a leer y a escribir, no? Pues aprendiendo el nombre de las letras, ¿no? A veces les enseñamos el nombre B, la L, la S, la T, o con el más tradicional de todos los métodos y el más usado por todos los maestros y las maestras todavía en pleno siglo XXI, el método onomatopéyico, ¿no? Primero con la S, luego creo que es la M o la P, no sé muy bien, ¿no? Luego tenemos el otro método que de alguna manera nos enseñaron, que se supone que era toda una innovación escolar, que es el método global, ¿no? Que en muchos años se llamó el método global de análisis estructural, y bueno, partía de los enunciados a la palabra y posteriormente a las sílabas y a las letras, ¿no? Y también es un método que, bueno, según transformó la educación, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera lo que vamos a ver aquí es que este método también es un método tradicional, ¿no? Y bueno, con esto tenemos lo que los papás piden, inclusive, ¿no? Es lo más bonito que a veces, según tenemos que presumir o demás, haciendo planas y planas, arrastrar lápiz. El que los niños y las niñas hagan planas y planas de Sas de Sisosú, de Pape Pipopú, de Mi mamá me mima, ese oso no sé qué, o el perro no sé qué cosa, Lalito, no sé, ¿no? Un método por ahí también muy socorrido que finalmente también era tradicional. Y luego tenemos con esto de las oraciones absurdas, que un poquito ya las he dicho, ¿no? Mi mamá me mima, ¿no? Y además en contextos socioculturales en donde lo que menos hacemos las mamás con toda la carga que tenemos a veces es mimar a nuestros infantes, ¿no? O las condiciones en que vivan ciertas familias en nuestros días, ¿no? Mezclando varios métodos, esta es otra cosa muy socorrida por muchos maestros y maestras que dicen, ay, no, pues yo voy a hacer una mezcla entre el global, el onomatopéyico, el silabario de San Miguel, y demás, ¿no? Y así le dicen el método de todo, ¿no? Y así mezclan y así van enseñando a los niños y las niñas. Imponiendo todo esto y saltándose procesos naturales de las infancias, ¿no? De alguna manera todos estos métodos lo que hacen es imponer y saltarse procesos cognitivos y mentales de las infancias, diría Freinet, ¿no? Y bueno, por medio de estos métodos y todas estas cosas, pues lo único que hacemos es que enseñamos a los niños y a las niñas a decodificar, no a leer ni a escribir bien, ¿no?
Leer significa comprender, apropiarse de la palabra de otros y de otras de una manera escrita, ¿no? Escribir, ¿qué significa? Comunicar, ¿no? Comunicar sentimientos, comunicar emociones, comunicar ideas, comunicar muchísimas cosas. En cambio, con todos estos métodos, por eso tenemos los errores que tenemos en los niños y las niñas posteriormente en los grados siguientes, ¿no? Que como aprendieron a decodificar, ¿cómo leen? Mi, ¿no? Leen así. Y ya que terminaron de leer un texto o un enunciado, pues no entienden nada. Uno les pregunta, ¿qué entendiste? Nada. Nada. Porque están decodificando. Y eso no es una forma de aprender a leer, escribir y de alfabetizar de una manera natural y respetando los procesos de las niñas y los niños. Todas estas cuestiones que estamos poniendo aquí, tradicionales, pues lo único que hacemos es sí, que las autoridades, los papás, la inspectora y todos los demás nos pongan con saliva nuestra palomita en la frente para decir, ay, sí, esta maestra tiene en orden todo, tiene cuadernos bonitos y tiene letras altas, letras bajas y demás, y tiene planas y planas y cuadernos llenos y llenos y llenos. Y los niños aprendieron a decodificar y llegan a tercero, cuarto, quinto y sexto y no comprenden lo que leen. No saben escribir lo que sienten, lo que piensan. No saben hacer lo que sería un texto, no saben redactar y así llegan a niveles universitarios, ¿no? Entonces, esto justamente el planteamiento es que no aceptamos esto. Nosotros como maestros y maestras de escuelas alternativas, lo que tenemos que hacer es modificar esta práctica y ponernos realmente a estudiar y ver cuál es la forma en cómo los niños aprenden a hablar y a escribir, ¿no? Y entonces nos vamos a ahora sí nos vamos a la 10, a la 11, por favor, Marco. No, a la 10, por favor, donde dice cómo aprendemos a hablar y a escribir. Ahí está. La 10. Y aquí está un principio fundamental de la escuela alternativa o de Freinet o de una escuela que construye y respeta procesos infantiles de forma natural. ¿Cómo aprendemos a leer y escribir? Y ahí tenemos unos cuadernitos de unos niños justamente de jardín, de primero, de tercero de jardín, ¿no? De primero, de segundo, en donde dice, bueno, aquí yo escribí, los infantes aprenden a hablar hablando, escribir escribiendo, leer leyendo. Y eso es lo que dice Freinet, que los niños y las niñas aprenden de manera natural, así como aprendieron a hablar, no aprendieron a hablar así como les acabamos de decir, ¿no? El niño no aprendió a decir mamá así, ¿verdad? Aprendió a decir mamá, ¿cómo? Observando cómo el vínculo, desde la emoción, observando la palabra mamá en la boca, con los sonidos y demás, ¿no? Y no le enseñamos, no le dijimos, o la mamá no le dijo, o el papá, o los hermanos, o quien sea, los abuelos, no le dijo, ¿verdad? A ver, vamos a decir que digas mamá. No, ¿verdad? Entonces, así es, este es el principal planteamiento que hace Freinet. Los infantes aprenden a hablar hablando, escribir escribiendo y leer leyendo. Si partimos de que el proceso de hablar es un proceso natural en los niños y las niñas, ¿no? Entonces así es como vamos a ver y observar. Lo que hizo Freinet fue observar, ¿no? A una pequeña o a varios pequeños, todo su proceso de apropiación de la lectoescritura desde los primeros años. Lo que hizo Freinet fue verlos desde los 2 años, desde la primera infancia, 2 años, y hasta los 6 años. Él hizo un registro de todos estos años en los cuales observó, plasmó y vio
cómo se iba desarrollando este proceso de apropiación de la lengua escrita, ¿no? Y entonces, pues el principal principio es este, de forma natural, así como aprendieron a hablar, ¿no? Y bueno, entonces, de ahí nos vamos a es la 7. 7. Muy bien. Y bueno, aquí está. Respetar el impulso natural y el tanteo experimental de las infancias. Las infancias experimentan una necesidad fisiológica de acomodar e imitar actos de los otros. Para ello, observa, acomoda sus ideas, sus actos, experimenta con acciones de ensayo y error con base en un tanteo experimental, no razonado. Este se perfecciona y acelera con un ambiente adecuado de respeto, de trabajo, de discusión y de motivación permanente. El docente y el ambiente educativo es fundamental para desarrollar este proceso de manera natural y espontánea, creando los elementos necesarios para desarrollar un ambiente profundamente alfabetizador. Entonces aquí tenemos que el principio básico de la pedagogía Freinet, que es el tanteo experimental, pues es del principio del ensayo y el error, ¿no? Por medio del tanteo experimental, los niños y las niñas van formulando hipótesis cognitivas, mentales, que ellos van desarrollando y las van poniendo en práctica y las van desechando y van apropiándose de otras, ¿no? Entonces él dice que desde que el niño tiene contacto con todo lo que le rodea, ¿no? Y obviamente aquí pues interviene mucho el papel del adulto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los maestros y las maestras en este caso? Pues lo que hacemos es que haya un ambiente alfabetizador en nuestras escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues un ambiente donde se lee permanentemente. Digo, esto también es obvio un elemento fundamental en las familias, ¿no? Que haya un ambiente alfabetizador donde los papás y las mamás leen, donde la familia lee, donde la familia escucha, donde la familia escribe, donde la familia lee cuentos, ¿no? Pero bueno, si no lo hay en casa, pues lo que tiene que hacer el profesor, la profesora, es generar este ambiente, ¿no? Generar un ambiente en el cual los niños y las niñas observen que hay escritura, que permanentemente se les lee, que todo tiene nombre, ¿no? Que todo tiene letras y demás. Y esto se hace desde preescolar hasta primero. En primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar ese ambiente con libros, con una biblioteca circulante, con libros para los niños, con lectura cotidiana de los maestros y las maestras de cuentos, de todo, de portadores de texto, ¿no? De nombres, de un montón de cosas, que todas las cosas del salón de clases tengan su nombre: silla, mesa, estante, pizarrón, techo, piso, etcétera, etcétera. Que todo tenga su portador de texto, sus letreros de lo que es, ¿no? Y entonces ellos van a empezar a ver este ambiente alfabetizador como un ambiente natural y motivador, en donde se promueve el trabajo, la motivación y hay un respeto a su proceso de adquisición de la lectoescritura, ¿no? Para Freinet, este es el impulso natural del niño, que los niños y las niñas lo tienen desde pequeñitos y que es un impulso que va generando en ellos procesos mentales y que obviamente a la hora que el maestro lo que hace es reflexionar, discutir, analizar, leer, compartir y demás, pues ellos mismos van generando sus propias hipótesis y van a desarrollar un proceso, un proceso natural de apropiación de la lectoescritura de forma natural, no impositiva. El que nosotros lleguemos y les enseñemos a los niños y las niñas las letras o las onomatopeyas, como lo dice este método, o el silabario de San Miguel o el global, eso que hace que obviamente no respetemos este proceso que los niños y las niñas llevan
Y además aquí es súper importante que no todos van al mismo tiempo. Cada quien va a su tiempo y a su ritmo. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es respetar ese tiempo y ese ritmo de cada niño y niña y nada más promover, obviamente, promover que se vayan construyendo formas de pensamiento cognitivo que desechen hipótesis y otras, pues, las experimenten y den pasos hacia adelante, ¿no? En su mismo proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, respetar este impulso. Y ese impulso lo único que nos corresponde es llevar a la práctica una serie en el salón de clases, una serie de cuestiones que los hacen trabajar y reflexionar, analizar y dar pasos en este proceso. Entonces, de ahí nos vamos, Marco, a la... Esta es la 7, ¿verdad? A la 9. Y bueno, para Freinet es fundamental el papel del dibujo y la expresión libre. Para él lo que dice es que debemos de respetar y empezar con lo que llamamos dibujo libre. Dejar que los niños dibujen, tracen, hagan dibujos, y para ellos, para las infancias, ese dibujo ya es su propio texto, ¿no? Es la expresión libre de lo que él ve. Lo que nos corresponde a nosotros es preguntar y decirles, o que ellos expliquen sus dibujos al grupo, ¿no? Y esto Freinet lo hacía, ¿no? Que los niños y niñas pequeñitos, estoy hablando de niños de 3, 4, pero nosotros en primer año, en segundo, todavía lo tendríamos que hacer, ¿no? Respetar este proceso y que los niños expliquen sus dibujos. Y que si les escriben texto, pues ya también nos lean sus textos, porque para ellos eso tiene un significado. Para ellos, desde su perspectiva, de su proceso natural, no solamente tiene un significado, para ellos es su texto libre y forman parte de su desarrollo, pues de su desarrollo de apropiación de lo que están viendo y observando en todo lo que nosotros estamos haciendo en el salón de clases. Entonces, para Freinet es súper importante todo el tiempo promover el dibujo libre y la libre expresión. Que digan qué es, qué dibujaron, qué escribieron, qué hicieron, que lo compartan. Ajá. Y aquí tenemos pues varios dibujos y algunos vemos cómo son distintos. Y también vemos que, bueno, lo que promovemos es que lo que nunca vamos a hacer ni debemos hacer es decir, este dibujo está mal o no, ¿no? En el libro de Freinet, del método natural de lectoescritura, ahí podemos ver en ese libro, cómo se hace un desarrollo del dibujo de una niña que él estuvo observando durante 4 o 5 años. Ajá. Entonces, debemos promover en nuestro grupo, lo primero es el dibujo libre y la expresión libre. Que nos platiquen, que nos digan, que le digan a los compañeros qué dibujaron, qué escribieron, qué significa, ajá, y también obviamente que le demos la importancia de vida a este dibujo, ¿no? En los frisos, en los libros de vida, en todo lo que vamos haciendo, o si trabajamos el tema de la semana, el tema de las mariposas, pues qué escribieron, qué investigaron y demás, ¿no? Entonces, es de donde parte Freinet. Y de ahí nos vamos a la número 2, del dibujo al grafismo y al garabateo. Bueno, pues ya que está el dibujo, vemos cómo los infantes pasan del dibujo a lo que Freinet llama el grafismo y posteriormente al garabateo. El dibujo pasa al grafismo
que es un principio desordenado, y los niños y las niñas poco a poco lo van corrigiendo de manera uniforme hasta convertirse en un garabateo con diferentes formas y combinaciones. Si ustedes observan los dibujos de los niños pequeñitos, o quizás en algunos niños y niñas de primero, que todavía tienen un desarrollo, o un desarrollo en su proceso de madurez un poco más pequeñitos, vamos a ver que ellos hacen garabatos alrededor de sus dibujos. Pueden ser palitos con bolitas o demás, ¿no? Entonces vamos a ver cómo de estos grafismos después se pasan al garabateo y empiezan a hacer como formas redondas y demás que imitan letras, ¿no? En esta etapa todavía no hay un principio de comunicación de ideas, solo es un desarrollo experimental de motricidad fina, ensayo y error, significación de sus ideas, y es un juego de significación de aprendizajes, donde hay varios aspectos de desarrollo cognitivo e hipótesis mentales. Este proceso fundamentalmente se da en primero de jardín, entre los niños de 3 años y 4 años. Ellos empiezan a apropiarse de su motricidad fina, a desarrollarla, y empiezan a darle significado a sus ideas en sus dibujos. Después, el dibujo se convierte en un medio de fácil expresión y comunicación fundamental para los niños y las niñas. Representa la forma de apropiarse de la lectura y la escritura como un proceso natural de desarrollo individual y colectivo. Esto es cuando lo ponen y lo explican a sus compañeros y compañeras frente al grupo, ¿no? Y los dibujos representan ya sus primeros textos libres. Estos dibujos, inclusive, los podemos llevar a compartir en los libros de vida. Por eso hay libro de vida en Jardín de Niños 1, en Jardín de Niños 2, en Jardín de Niños 3 y así hasta, ¿no? Pero obviamente el primer libro de vida es con dibujos de los niños y ya sea que el maestro pone lo que el niño le dijo o algún adulto o respetar el proceso de garabateo y que los niños platiquen, ¿no? El dibujo libre y experimental es una de las herramientas didácticas que nunca se debe perder en el desarrollo educativo de nuestras infancias, ¿no? Entonces aquí, eso es algo que nunca se debe perder, inclusive yo creo que todo a lo largo de la vida académica de las infancias y de las adolescencias, ¿no? El dibujo libre creo que es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo psicoemocional de todos y todas, ¿no? Y obviamente siempre tiene que ser, pues respetando, ¿no? La libertad de expresión de los niños y las niñas, a diferencia de que si le decimos dibuja un árbol con manzanas rojas, pues eso no tiene ningún significado para el niño. Para el niño y la niña, el que nosotros le demos un tema de dibujar o de escribir posteriormente, eso no tiene ningún significado para ellos, ¿no? Y obviamente lo que estamos haciendo es coartar su libre expresión y coartar este proceso natural que Freire plantea de apropiación del conocimiento, ¿no? Y ahí nos vamos a la 3, por favor, Marco. La escritura se desprende del dibujo. Y bueno, aquí vemos justamente que la escritura pasa de ser simples trazos a un texto diferenciado del dibujo y posteriormente se convierte en un complemento del dibujo y empieza su propia historia. Esta nace de la necesidad de la comunicación para con los demás, la necesidad de ser leído, de ser entendido, de ser escuchado, de compartir sus pensamientos y de darse a entender. En este proceso es muy importante los elementos del ambiente escolar que el docente pone al servicio del desarrollo natural del infante, un ambiente alfabetizador, respetuoso con los procesos infantiles y desarrollador de conflictos cognitivos. Poner al servicio de nuestro alumnado herramientas de aprendizaje que generen hipótesis y reflexión cognitiva. Y un poquito, ahorita que terminemos la presentación, voy a plantear algunas actividades para desarrollar un poco todo este proceso y que además aquí también interviene mucho la creatividad y la disposición del docente a respetar este proceso, ¿no? Aquí lo que vemos es que el niño ya que se da cuenta que este garabateo que escribieron alrededor de sus dibujos o abajo o a un lado, pues que no todos lo entienden. Se dan cuenta que hay convencionalidad, ¿no? Que
que hay convenciones para que todos nos entendamos, ¿no? Entendemos la convencionalidad de la lectura y la escritura, así como hay otras convencionalidades sociales, pues también aquí. Ellos de repente, un día se dan cuenta que para que los demás los entiendan mejor, que para que los demás los escuchen y para que puedan compartir sus pensamientos, sus ideas, todo, para que los demás los entiendan, los comprendan y puedan escucharles y demás, pues tienen que aprender esta convencionalidad de la escritura. Entonces empiezan a darse cuenta que hay letras que se parecen, letras que no se parecen, que hay signos que corresponden a ciertos sonidos y demás, ¿no? Y aquí pues también interviene todo lo que nosotros hacemos dentro del salón de clases, ¿no? Y bueno, pues es muy importante, aparte de lo que ya dije anteriormente, de ponerle nombre a todo lo que le rodea en el salón de clases, es que haya siempre una lista y nombres de los niños y las niñas, ¿no? Una lista al frente, de preferencia una lista con los nombres de los niños y las niñas que se pueda mover y pegar por todos lados, ¿no? Para desprender y demás del pizarrón y acomodarlas de diferente manera, o que ellos mismos pasen lista. Y así un montón de cosas, ¿no? Entonces podemos hacer familias de palabras, ¿no? Y podemos hacer, por ejemplo, está Guadalupe, Pedro, Juan, Mariana, Luis y así, ¿no? Entonces vamos viendo cuáles empiezan con P, cuáles empiezan con L, cuáles empiezan con la M de mamá, cuáles empiezan con la M de papá, cómo se llama mi papá, quién no vino hoy, ¿no? Hoy no vino Daniela, pues Daniela ¿con qué empieza? Con la D, ¿cómo suena? Con la A, y así podemos derivar una serie de actividades. Entonces, ellos se dan cuenta después de este garabateo que tiene que haber esta convencionalidad y que dar un paso. Entonces empiezan a aprender justamente y a identificar sonidos de algunas letras y demás, ¿cómo? Pues con nuestros portadores de texto, todo lo que hacemos en el salón de clase. Y una de ellas, lo más cercano que tienen, es sus nombres, el nombre de ellos y de ellas, los días de la semana, la fecha, ¿no? ¿Qué más? El nombre de las cosas, ¿no? Pizarrón, ¿con qué empieza? Con pi, ¿cómo suena la pi? ¿No? Y demás. Así vamos haciendo reflexionar y que los niños se den cuenta que hay convencionalidades y que hay sonidos que se parecen, ¿no? Se dan cuenta de las vocales y demás. Y todo esto lo único que va a hacer es que el niño tenga un desarrollo cognitivo y un proceso de apropiación, porque se da cuenta que hay convencionalidad y que se tiene que aprender ciertos sonidos y ciertas letras y al mismo tiempo que las tiene que saber escribir. Pero las tiene que saber escribir como una necesidad, no como una imposición de ahora me haces 5 planas o una plana de pape pipopú. Pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora vamos a ver ese oso, ¿no? O mi papá come sopa. Pues eso no tiene sentido. Quizás él no quiere saber eso, no quiere decir eso. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer otros textos, ¿no? Bueno, de aquí nos vamos a la entonces ya vimos que la escritura se desprende de el dibujo. Y bueno, nos vamos a la que sigue, expresarse antes de leer, la que sigue. Bueno, en esta tenemos expresarse antes de leer. Pues qué importante es esto, ¿no? Que antes de leer ya dibujamos, pero también platicamos, compartimos y demás, ¿no? Para que ellos se den cuenta de que lo mismo que nos expresamos lo podemos plasmar en palabras, con letras, con sonidos y demás. Y que esto que estamos expresándonos de manera libre, lo podemos compartir no solamente con los niños y niñas de nuestro salón, sino también lo podemos compartir con nuestras familias. ¿Y lo podemos compartir con quién? Con otras escuelas, otros grupos y demás. Y aquí entra ya de lleno pues todo el método natural de lectoescritura. Ajá. Aquí, bueno, puse cómo dibujan, cómo comparten, cómo dialogan, ¿no? Y bueno, un periódico
un periódico vivo con dibujos de diferentes cosas, ¿no? Y bueno, nos vamos a la última, papel del docente. Papel del docente, ¿dónde está? Creo que sí es la última. Ahí está. Papel del docente. ¿Cuál va a ser nuestro papel en todo este proceso? Ya no somos los maestros que vamos a estar al frente del pizarrón, y además revisando planas y poniendo a hacer letritas con sopa, con quién sabe qué tantas cosas, con algodoncitos y un montón de cosas que luego ahí hacemos como maestros y maestras. No, nuestro papel cambia radicalmente. Nuestro papel ahora es de acompañar y respetar procesos de nuestros niños y niñas, ¿no? Promover la construcción y el conflicto cognitivo. En lugar de ponerle la plana de Pape Pipopú, voy a promover que él tenga conflictos cognitivos, ¿no? A ver, vamos a ver, estamos con, hoy dieron una conferencia de los patos. Patos, ¿cómo se escribe? Con pa, con pu, a, ¿no? Y si le pongo la e, ¿cómo suena? Si le pongo la i y así. Y ahora vamos a escribir otras y así, ¿no? Entonces estoy desarrollando conflictos en ellos, porque entonces ya se están dando cuenta y vamos a palmear, ¿no? Pato, ¿cuántas sílabas tiene? Pato, ¿no? Y si yo digo patito, patito, 3, ¿no? Y si yo digo pelota, pelota, ¿sí? Y así. Entonces vamos generando y construyendo conflictos cognitivos con todas las hipótesis que los niños van formando en su cabeza acerca del proceso de lectoescritura, ¿no? De cómo se escribe, cómo suena, cómo son 3 sílabas. Entonces ahí vamos a darnos cuenta, y de hecho hubo un proyecto que muchos años se llamó PALEM, ¿no? Y este proyecto de alguna manera se acerca mucho a los planteamientos y descubrimiento del proceso de desarrollo que da Freinet, ¿no? Ellos lo explican diciendo que había presilábicos, silábicos alfabéticos y alfabéticos, ¿no? Y de cada uno de estos niveles hay diferentes características, ¿no? Los presilábicos, pues hay los presilábicos primitivos totalmente, que es el dibujo totalmente, o el grafismo que llamaba Freinet, y el garabateo, ¿no? Y luego se dan cuenta, y bueno, o cuando ponen puras letras, empiezan a copiar letras, así indistintamente. No hay un orden, no hay nada. Como ven que hay letras alrededor, pues ponen letras y letras, puras A's o puras P's o puras S's o puras T, o combinan sin ton ni son, y para ellos ya tiene un significado. De ahí cuando nosotros generamos este proceso y de palmear, de analizar y demás, o de revisar palabras, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta que no, que hay, bueno, por sílabas. Entonces pasan a ser silábicos, ¿no? Y entonces a veces los silábicos más convencionales es cuando nosotros, si les decimos vamos a escribir pelota, escriben E-O-A o E-O-T, ¿no? Y si lo leen te dicen P, dándole una sílaba completa a cada letra, pelota, ¿no? Y luego de ahí pasan al silábico alfabético cuando ya en lugar de escribir así, escriben pelota, escriben pelatl, pelot, ¿no? O lota, la P, la lota, y ya el alfabético convencional es cuando ya escribe pelota completamente y escribe enunciados y escribe textos, ¿no? Entonces, aquí en nuestro papel justamente es de promover esa construcción y ese conflicto cognitivo en la cabeza de los niños y las niñas. Luego, pues obviamente lo que he estado diciendo permanentemente, que es desarrollar el ambiente alfabetizador en donde todos y todas leemos, en donde todos y todas nos comunicamos, en donde todas y todas escribimos, en donde todas y todas hacemos que el uso del lenguaje escrito sirve para comunicar una serie de cosas, no nada más sirve para hacer planas y arrastrar lápiz, ¿no? Y que leer es que
todo el tiempo estemos leyendo y escribiendo, ¿no? Impulsar un trabajo colectivo y de reflexión permanente, trabajo en equipo, que los niños compartan sus hipótesis, que entre ellos platiquen, dialoguen, se digan, se corrijan, se autocorrijan. Y desarrollar una práctica educativa moderna, como lo plantea Freinet, y yo diría que actualmente, pues creo que la pedagogía crítica es la más cercana a una pedagogía liberadora y emancipadora, ¿no? Con una filosofía humanista y emancipadora en todos los sentidos, respetando los procesos y la libertad creativa y expresiva de cada niño y niña. Esto es fundamental. Y aquí sí no me dejarán mentir que los métodos escolásticos y tradicionales, pues no respetan nada de esto. Todo lo contrario, imponen, ¿no? Imponen cosas sin sentido y que no les sirve para nada a los niños, y obviamente los vacunamos contra el conocimiento y contra la lectura y la escritura, ¿no? Y más aún cuando no les leemos, no escribimos y demás, o no le ven un sentido a su escritura, ¿no? No le ven un sentido a lo que aprendieron a leer y a escribir. Ajá. Y luego aquí nos vamos, nos vamos a las técnicas Freinet. ¿Dónde está? Creo que es la 4, ¿no? La 5. La 5, técnicas Freinet. Y bueno, aquí puse como un desglose de las técnicas Freinet que nos ayudan para la apropiación de la lectoescritura, que bueno, ya muchas de ellas las mencioné. El dibujo libre, ¿sí? La correspondencia interescolar. ¿Por qué la correspondencia? ¿Ustedes creen que los chiquitos no se pueden tener mensajes con niños de otras escuelas o con niños de otros grados? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, podemos intercambiar dibujos, intercambiar cosas, sus garabateos y que les expliquen los maestros y demás. Nosotros escribirles, ser sus portadores de texto, ¿no? Y eso los va motivando a, obviamente, apropiarse del proceso de lectoescritura, ¿no? El texto libre, ¿no? El que ya dijimos, del dibujo pasamos al texto libre. La autocorrección y corrección del texto libre, aquí yo me corrijo primero, ¿no? Me reviso, veo, y la corrección del texto libre. ¿Esto cómo lo hacemos, por ejemplo, con los chiquitos? Pues a veces llegan y dicen, no, no sé, hoy se me cayó un diente, ¿no? Ese es un texto libre de un niño de 6 años, ¿no? Hoy se me cayó un diente, ¿no? Eso lo escribo en el pizarrón. Hoy se me cayó un diente. ¿Cuántas palabras tiene? Hoy se me cayó un diente. ¿Cuántas palabras son? Las contamos, las escribimos. Ese es un texto libre. Y lo analizamos. ¿Cómo se escribe hoy? ¿No? ¿Cómo se escribe se me cayó? Y así contamos las palabras, podemos decir cómo van escritas y demás, y hacer obviamente el dibujo de esto, ¿no? O si pasa algo en el salón de clases, ¿no? Se enojó, está llorando Guadalupe, está llorando Lupita porque Juan le pegó, ¿no? Lo escribimos. Ese es otro texto libre, ¿no? O algo que quieran escribir los niños, ¿no? A partir de un dibujo o de algo cotidiano que les esté pasando, ¿no? Y con estos textos libres corregidos, pues, ¿qué hacemos? El libro de vida es fundamental, ¿no? Yo sé que, bueno, la mayoría de las escuelas no tienen imprenta. La verdad es que aquí el libro de vida es fundamental que se haga, ¿no? El libro de vida es el cúmulo de textos, la reunión de textos libres que se corrigieron en colectivo y que representan la vida del salón de clases o la vida de la escuela. Y que no solamente se va a su casa, sino que también lo compartimos con niños y niñas de otros grados o con niños y niñas con los cuales tenemos correspondencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este libro de vida es de los textos que los niños y niñas
realizaron durante el ciclo escolar, los corrigieron y que al final del ciclo escolar se lo llevan para ellos. Es el libro de la vida de la escuela. Y bueno, yo sé que no tenemos imprenta, pero podemos hacerlo en otras herramientas. Digo, ahora obviamente están las computadoras y también eso sirve como un proceso alfabetizador, ¿no? El teclado, la ala, ¿no? Cómo van escribiendo, reconocer las letras, ¿no? Y este libro de vida se imprime y demás. En algunas escuelas, pues sí, sobre todo en Jardín de Niños 3, primero y segundo, tenemos imprenta y pues ahí es hasta mucho más vivo porque trabajan con los tipos y ahí reconocen las letras, ¿no? Y van buscando la As y demás, ¿no? Y además ahí, por ejemplo, hay todavía mucho más complejidad porque tienen que poner en la imprenta el texto al revés, ¿no? Y luego ya lo imprimen y hasta le ponen nombre a sus libritos, ¿no? Y luego tenemos la conferencia, que ya sabemos que debe ser libre, ¿no? Aquellos maestros que pensamos que debemos o que hay que dar un tema a los niños para dar la conferencia, pues creo que no. No estamos respetando procesos. Las conferencias, el cálculo vivo para enseñar las matemáticas, ¿no? Y ahí tenemos la tiendita, ¿no? Poner el nombre de las cosas que vamos a vender. Lechitas, ¿no? Galletas, frijol, no sé, lo que vendamos en la tiendita y los precios, ¿no? La clase paseo, pues donde nada más no solo dibujan y registran lo que fueron y vieron, si es a un museo, si es a un parque, a donde hayan ido, al cerro, pues escribir, ¿no? Aquí me faltó, fíjense, el diario, ¿no? El diario que ellos escriben. Al principio, cuando no saben leer y escribir, pues obviamente hacen el dibujo y yo creo que hay un momento en que también les piden a los papás que escriban lo que el niño les dice en los dibujos, ¿no? O el niño lo platica en la escuela y ya después cuando sepan escribir, pues ellos van y que lo escriban como puedan, como puedan. Y aquí es importantísimo que respetemos este proceso y que no les señalemos. Ahorita la ortografía y todo esto, pues no, es como a ellos les suene, ¿no? Para que estas diferencias, por ejemplo, nosotros en nuestro lenguaje, la K, K, Q y la C, sí, con S, C, sí, y con Z, pues es todo un rollo, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es eso, déjenlo para después, para ya vendrá un tiempo de reflexión escrita que ellos se darán cuenta en este asunto de la ortografía. Pero cuando empiecen a leer y escribir hay que respetar este proceso tal cual como ellos lo ven y lo sienten y lo escriben. La asamblea escolar, escribiendo sus puntos, escribiendo sus críticas, sus comentarios y demás. La geografía viva, ¿no? El que se apropien del espacio, de su escuela, la noción de espacio dentro de la escuela, de su casa, del mapa y demás, la historia, su historia personal, la historia de su familia, la historia del lugar donde viven, de su comunidad y obviamente las ciencias, experimentar, ¿no? Llevar un registro de los experimentos que realicemos en el salón de clases, ¿no? Acercándolos a ellos obviamente a través de las hipótesis al método científico y el periódico vivo con temas libres, ¿no? Esto de las fechas cívicas, pues sí podemos tener un calendario de fechas cívicas en nuestro salón de clases y platicar con ellos, pero a mí me parece que sí es importantísimo que el periódico vivo, que el periódico mural sea de temas que ellos proponen, que si proponen las cucarachas, pues trabajamos las cucarachas una semana o un mes para hacer ese periódico y presentarlo a toda la escuela, ¿no? Investigamos, escribimos, dibujamos y demás, ¿no? Entonces, bueno, las técnicas Freire son al servicio del proceso de lectoescritura, ¿no? Y bueno, por último tenemos esto que aquí de Freinet dice, lo saqué justamente del libro del método natural de lectoescritura, ya casi al final, y esto es lo que dice Freinet. Nosotros reconocemos humildemente estar desarmados como la madre en la forma objetiva de medir los progresos realizados por nuestros niños. Aquí se refiere porque él hace justamente una crítica a toda la escolástica tradicional de los métodos tradicionales de enseñanza de la lectoescritura, donde dice que, bueno, sí, muy aplaudible que haya planas, que las autoridades nos revisen los cuadernos, los libros, llenos de cosas sin sentido, ¿no?
Y que bueno, que ahí eso para las autoridades es así como que bravo, estos sí van avanzando, ¿no? Porque hicieron 20 planas de todo, ¿no? Y que en cambio nosotros pues no podemos, no tenemos esas, estamos desarmados frente a ese tipo de argumentos, ¿no? Pero tenemos otros criterios más tranquilizadores. Nuestros niños viven y no es necesariamente ser un psicólogo para apreciar los signos que jalonean la intensidad de la vida. La mirada, el comportamiento, lo natural, la actividad, la paz y la armonía son las mejores garantías de la eficiencia definitiva de nuestra pedagogía. La conquista, la potencia y la cultura van incluidas en esta mirada, en este comportamiento, en esta naturalidad, en este ejercicio de libertad. Sin ellas no habría ni paz ni armonía. La vida es la que habrá de aprender y medir. La apuesta vale la pena, ¿verdad? Bueno, esto lo escribió Freinet en su libro del método natural de lectoescritura, ¿no? En donde él hace todo un registro y desarrollo de, pues, de lo que observó en los niños y las niñas desde los 2, 3 años hasta los 5, 6 años, que se apropiaron de lectoescritura. Y bueno, ya esta es mi presentación. Bueno, disculpen ustedes un poco el desorden, no sé por qué se brincó así, pero como la estaba haciendo y rápido, no sé por qué la organizó así. Pero bueno, entonces aquí tenemos, si quieres ya, Marco. Ya podemos quitar la presentación. Y bueno, como ustedes ven, fue así como a grandes rasgos una síntesis del planteamiento de cómo aprender a leer y escribir de una manera natural, ¿no? Entonces lo que hacemos es justamente respetar todo este proceso. Y bueno, lo que hacemos, además de todas las técnicas Freinet, es, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo que lo podemos hacer diariamente en nuestro salón de clases, es la fecha, ¿no? Como son niños pequeños, escribimos, ¿no? Hoy es martes 10 de octubre, ¿no? Hoy es martes 10 de octubre, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene? Hoy es martes 10 de octubre. 6 palabras, ¿no? ¿no? Y entonces señalamos dónde dice martes, dónde dice octubre, ¿no? Donde dice hoy y así, ¿no? Analizamos las palabras, cuáles palabras están más cortitas, cuáles palabras están más largas, ¿no? Entonces, tan sencillo como la fecha, ya tenemos un ejercicio para hacer diariamente de lectoescritura, de análisis de palabras largas, palabras cortas, con qué empiezan, con qué, ¿no? Cuántas palabras hay, ¿no? Y demás, ¿no? Con qué empieza octubre, con qué empieza martes, ¿no? Y así identificar también, por ejemplo, puede ser que en el salón de clases haya algún niño o niña que se llame Mariana, ¿no? Una niña que se llame Mariana, otra, no sé, otro nombre con Marta, ¿no? Entonces, bueno, ya que está, ahora, otro ejercicio inmediatamente después de la fecha, la lista. La lista. Están ahí el nombre de nuestros niños, nos contamos un ejercicio de matemáticas. Los niños se cuentan, ¿cuántos estamos en el salón? Y ahí podemos hacer nosotros un juego. ¿Quién cuenta? Cada día que cuente un niño distinto, ¿no? ¿Quién cuenta? 1, 2, 3, hacemos el conteo, ¿no? Y de los que están en el pizarrón, los nombres de los niños, a quien, aparte de que cada niño tenga su lista y ponga su asistencia en su nombre, o lo que podemos hacer también aquí es poner los nombres y entonces saber quién no vino. Que todos los niños digan, a ver, no, hoy de un grupo de 20 no vino María. Buscamos dónde está María y la quitamos de la lista y la movemos porque hoy no vino, ¿no? Entonces, ¿cuántos estamos? 19. Ya, María la pusimos por acá, ¿no? Eso es con los nombres de los niños, ¿no? Inmediatamente después pasamos la asistencia así, de esta manera, ¿no? Y ahí podría yo hasta decirles otros ejercicios de matemáticas en forma de fracción, en números enteros, pero ese es otro tema, ¿no? Ahorita estamos en la apropiación de la lectoescritura, ¿no? Entonces ya, después de esto, pues podemos ahí, no sé, leer el diario.
el niño trae su diario, quien se le tocó llevarlo, si lo hizo con puro dibujo, si dio la escritura, que lo lea, que nos lo platique, que lo acompañemos y que todos den y todas den sus opiniones, ¿no? Ya dan sus opiniones, le levantan la mano, yo opino que le faltó esto, yo opino que el otro, yo opino que aquello, ¿no? Enseña tu dibujo, qué escribiste, quién te ayudó, si te ayudó o no te ayudó, o a ver cómo escribirían esto, ajá. Y luego del diario, pues ya podemos iniciar el día de trabajo escolar a como lo tengamos organizado, ¿no? Puede ser el proyecto que llevemos, ¿no? El proyecto, pues en el caso de los niños pequeñitos, de y segundo, yo desde jardín, pues llevamos lo que llamamos nosotros, en lugar de, bueno, ahí los chiquitos le llaman su plan de trabajo o su tema de la semana, ¿no? Ellos deciden qué tema de la semana se trabaja. En jardín de niños, pues hay temas muy chistosos, ¿no? Las arañas, o por ejemplo, ahorita están las mariposas, porque hay un árbol que tiene capullos de mariposas, entonces ya hasta les pusieron nombre a todos los capullos y demás, y las larvas, y los capullitos, y luego la mariposa, y hoy decían que, por ejemplo, que Mariquita y Pepito se estaban apareando para dar otro capullo, ¿no? Entonces, todo eso, llevarlo al texto ahí, ¿no? Hoy nació una nueva mariposa, ¿no? Nació una nueva mariposa. Ese es nuestro texto del libre que lo vamos a corregir. ¿Cómo lo escribimos? Quien lo quiere escribir en el pizarrón, ¿no? Y bueno, así desarrollar todas las actividades. Podemos hacer con los nombres, no, Mariana o Marta. A ver, hoy es martes, los nombres que empiecen Marta, Mariana, ¿qué otro? Ahí que empiecen así que ellos identifiquen, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar palabras con esto, que empiecen con esto, con ma, ¿no? Entonces ya las buscamos. Ah, pero si a la ma, si a la m, en lugar de le ponemos, en lugar de la a, le ponemos la e, ¿cómo suena? Me. Y el me, ¿qué palabras? México, ¿no? Mercado, ¿no? Con mi, y así, ¿no? Y entonces ya nos vamos a hacer todo esto, y bueno, en las cosas que hay del salón de la silla, ¿no? La mesa, ¿no? El escritorio. También con eso podemos hacer un montón de cosas. Que si estamos haciendo un experimento de las flores o vamos a cultivar el maíz o vamos a ir a cortar las poquitas plantas que tenemos, por ejemplo, en la escuela que tenemos nuestro huerto, pues que vamos a ir a cortar el apio que ya está muy grande. Pues ya, ¿con qué empieza apio? Con A, ¿no? Las palabras con A vamos a decir muchas, ¿no? Y las analizamos, las palmeamos, cuántas sílabas tienen. Vamos a hacer las familias de la A, de la E que empiecen, ¿no? Las familias de la MA, Pepico, y así, ¿no? Entonces, vamos respetando procesos, ¿no? Y no los voy a poner jamás a repetir, de vamos a hacer la plana de la Pape Pipú o de Marta y de México, no. Eso no lo vamos a hacer porque no es sentido. El sentido es escribir el texto, ¿no? Hoy no vino Mariana, hoy no vino Marta, ¿no? O somos 19 niños y niñas. Así, con esas actividades tan sencillas, vamos acercando a los niños y a las niñas al proceso de lectoescritura. La lectura del cuento. Les leemos un cuento, ¿no? O que ellos nos lo platiquen. Hay cuentos que ya hasta se lo saben, ¿no? Que nos lo platiquen o cómo lo vamos a escribir, ¿no? Cómo escribimos gorila, ¿no? Los libros de Anthony Brown que son muy maravillosos y muy significativos en ilustraciones hacia las infancias, ¿no? El gorila, ¿no? ¿Cómo escribimos gorila? O vamos a hacer este cuento, vamos a escribirlo en nuestro cuaderno. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo escribimos entre todos y todas en el pizarrón. Una cosa importantísima también es que los niños y las niñas tengan alfabetos móviles, ¿sí? Que en el salón de clases cada niño tenga un sobrecito con alfabetos mayúsculas y minúsculas móviles y con muchas vocales, obviamente, en donde ellos puedan escribir y jugar libremente. En lugar de hacer un texto libre en su cuaderno, háganlo con las letras, cada quien en su mesa. Y luego nos lo leen. Y luego se lo corrigen entre ellos, primero ellos solitos, y luego uno con otro, por parejas o por equipo, ¿no? Ah, bueno, pero ahora vamos a escribir un texto entre todos, ¿no? Y también, aparte de que cada niño tenga su alfabeto móvil,
que nosotros y nosotras como maestro también tengamos nuestro alfabeto móvil en el pizarrón para que los niños y las niñas pasen a escribir y a formar textos, a dialogar, a mover y demás, y pues se den cuenta. Y así ellos vamos generando lo que dijimos ahorita, generando conflicto cognitivo. Ellos van diciendo, ellos se están dando cuenta y obviamente pues hay hipótesis que se dan cuenta que sí son ciertas y hay otras hipótesis que no. Entonces desechan esas hipótesis que tienen de la apropiación de la lectoescritura. Permítanme. Perdón, se dan cuenta que esas hipótesis no les sirven, que tienen que generar otras y dan otras. Y no es que los niños digan, ah, no, es que les cae, así como nosotros, como adultos, que a veces decimos, ya me cayó el 20. Pues así ellos, internamente, pero ya no le impusimos de manera arbitraria que se aprendieran que Lale, Lilo, Lu y Lupita, no, sino que hacemos que ellos vayan apropiándose de estos sonidos de las letras y vayan generando. Ahora, yo les voy a decir algo muy significativo. Cuando respetamos todo el proceso, lo que yo he observado, no solamente como madre, sino también como con los niños y las niñas, desde los 3 años a los 6 años, lo que yo he observado es que es un proceso muy mágico, muy mágico. De repente, hay niños y niñas que a los 4 años ya saben leer y escribir. Hay quien lo hace a los 5 años y hay quien lo hace a los 6 y hay quien lo hace todavía hasta los 7, ya es un alfabético convencional. Y eso no quiere decir que el que aprendió a los 4 años y que el que aprendió a los 7 años sea más inteligente o menos, o que el uno tenga 5 y el otro tenga 10. No, simple y sencillamente que somos distintos, somos diversos, y que cada quien tiene procesos diferentes y que los maestros y las maestras lo único que tenemos que hacer es respetar ese proceso, acompañarlos, generar conflictos cognitivos y desarrollar estrategias didácticas en el salón de clases para que esos procesos cognitivos y esas disertaciones que ellos llevan en su cabeza pues se conviertan en algo significativo cada día. Y que entonces estos saltitos, que de veras parecen mágicos, de repente empiezan a leer o te dicen, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Un día, ¿no? Me preguntó una niña, ¿cómo se escribe Hui? No, me decía, ¿cómo se escribe? Le dije, ¿qué quieres escribir? Y me dijo, Hui al mercado. Pues, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Entonces ya ellos, quería saber la G de gato. Claro, se escribe con F, pero entonces lo vamos acompañando, respetándolo en este proceso. Y de veras es un proceso muy mágico. Y no quiere decir que entran con nosotros en agosto, septiembre, y que en enero ya tienen que leer la mayoría. Y los que no, ay, pues qué pena, ¿no? Ahora, digamos, por así decirlo, el proceso se va hasta segundo, ¿no? Pero tenemos algo actualmente con la poca motivación y madurez de los niños y las niñas y de comunicación y de la intromisión de los aparatos digitales en las infancias, pues ¿qué ha pasado? Que hemos tenido, y más ahorita después de la pandemia, hemos tenido niños y niñas que llegan a tercero, cuarto, que no se han apropiado totalmente, no son alfabéticos convencionales. Y entonces sí tenemos un problemón, porque lo único que están haciendo es copiar y copiar, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, pues lo que tenemos que hacer es ver en qué proceso está. Y para esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer permanentemente, en jardín y en primero y segundo, pues es hacerles que nos lean y nos vamos a dar cuenta cómo leen, qué es lo que sí saben y lo que no. Dictarles palabras. Por lo regular les dictamos familias de palabras, ¿no? A veces de animales. Esto era muy significativo en Palen, ¿no? En este método, en donde decíamos, voy a dictar puros animales, puros nombres de animales, ¿no? Oso, gato, perro, conejo, así hasta hipopótamo y luego la vaca come pasto, ¿no? Podemos hacer eso y así ya sabemos, es silábico,
y que nos lo lea, es silábico alfabético, es alfabético convencional, y a la hora que ellos nos dan esta información, pues ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué estrategias tengo que desarrollar en mi salón de clases para que pues las infancias les sea más fácil y menos complejo la apropiación de la lectoescritura? Pero yo creo que lo fundamental es que haya un ambiente alfabetizador alrededor de ellos y de ellas. Y si no lo hay en casa, en las familias, pues lo tiene que haber en el salón de clases. Lo tiene que haber con nosotros. Tenemos que tener muchos libros, tenemos que leerles diario, leerles un cuento chiquito, leerles poesía, leerles portadores de texto. Ay, hoy me encontré este anuncio, ¿qué dirá? Aquí lo traigo, mírenme, me lo aventaron por el buzón de mi casa, ¿no? Todo eso les va generando a los niños este ambiente alfabetizador para que ellos se apropien de la lectoescritura. Y pues yo lo único que quiero decirles es que, pues que quizás puede sonar muy difícil, pero lo que yo les puedo decir con base a la experiencia es que resulta un proceso mágico y maravilloso en las infancias. Y que lo más importante es tenerles confianza de que sí se va a lograr, de que sí pueden y que sí lo van a hacer. Y que para ello no es necesario hacer planas, no es necesario imponerles, no es necesario que sufran este proceso, sino que lo vivan. Para Freinet es fundamental, y creo que para la escuela alternativa y para nosotros y nosotras, si queremos cambiar la escuela, es que vivan el aprendizaje, que lo vivan, que lo disfruten, que se acompañen, que sea un trabajo colectivo. Colectivo quiere decir que todos compartimos, que todos reflexionamos, que todos analizamos, que todos discutimos y que todos compartimos conocimientos, ¿no? Una conferencia que escribimos que dieron de los conejos, pues escribimos, ¿no? O vamos a ver conseguir una receta de los conejos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quién come carne de conejo? ¿Quién no? ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿No? Cocinar un pastel, hacer galletas. Los niños pequeños pueden hacer galletas, ¿no? Pueden cocinar. Vamos a hacer agua de limón. ¿Cuántos limones necesitaremos para 1 litro de agua? ¿No? Y así, todo esto va acompañando a este proceso que para Freinet es natural y que creo que lo que nos corresponde es justamente acompañar en este proceso natural a las infancias. Y ya no pensar en estos métodos escolásticos que lo único que hacen es torturar a las infancias. Y tan, ya he terminado. Entonces, no sé si aquí tengan algunas preguntas, preguntas, dudas, demás. Díganos. Muchas gracias, maestra Aide. Yo voy a compartir algunas preguntas que leí en el chat de los compañeros. Primero tienen la inquietud, si nos podría usted compartir la presentación que hizo hace un momento con las diapositivas. Y la primera pregunta que hace una maestra es, ¿cómo se han vinculado estas actividades y esta perspectiva del conflicto cognitivo y el planteo de hipótesis con los proyectos de la nueva escuela mexicana? Pues yo creo que esa es como muy sencillo. En la nueva escuela mexicana creo que es más fácil trabajar de esa manera. ¿Qué hacemos? Pues si el proyecto que tenemos de 1 o 2 semanas es, no sé, la fotosíntesis en las plantas o los derechos de los niños y las niñas o demás, pues escribimos a partir de ello, ¿no? Llevamos libros, cuestionamos, llevamos investigaciones. Por ejemplo, ahorita en la escuela estamos todos trabajando el Día de Muertos, ¿no? Este mes, todo el mes, toda la escuela, desde jardín hasta sexto de primaria, estamos trabajando. Decidimos que vamos a trabajar con, además de la tradición, porque nosotros no trabajamos Halloween, ¿no? Y lo explicamos por qué a las infancias. Decidimos que nuestra ofrenda va a ser dedicada a Pablo González Casanova, a Adolfo Gili, a Fernando Botero, a Pelé y a Tina Turner. Entonces, ¿qué? Investigamos sobre estos personajes, ¿no? Lo llevamos a la clase y ese es nuestro proyecto de todo el mes. En todos los grupos, ¿no? Investigamos, hacemos lo que queramos, escribimos, hacemos textos, hacemos
también trabajo de matemáticas, ¿no? Y creo que, bueno, ¿cuántos goles anotó Pelé en toda su vida? ¿No? En el Mundial de tal, ¿cuántos anotó? Y así, ¿no? Podemos, creo que en esto de los proyectos de la nueva escuela mexicana y los diferentes libros que vienen sobre los proyectos de aula, proyectos comunitarios y el de todos los libros, creo que podemos trabajarlo muchísimo más libres y de una manera mucho más amena. Y además yo sí creo que vienen mucho más ricos académicamente estos libros que los anteriores. Muchas gracias, maestra. Y bueno, alguien preguntaba acerca de algún curso detallado sobre las técnicas Freinet. Alguien más respondió en el chat que en verano el MEM realiza un curso y dejó en el chat el link de la página de Facebook para que, bueno, pues sigan al MEM y estemos pendientes de este curso. Y bueno, maestra, otra de las preguntas es si los procesos de lectura y de escritura son diferentes. Sí, en cada niño son diferentes. Me refiero entre esos dos. No. La lectura y la escritura son diferentes, cada proceso se vive diferente. No, sí, obviamente la apropiación de la escritura van a la par, pero obviamente la lectura, pues, no leen de esta manera decodificada, ¿no? Leen de manera mucho más, fluida, ¿no? Y demás. Y además, yo creo que aquí lo más importante es que están aprendiendo a comunicarse de otra manera. Ya no nada más es a partir del lenguaje y del habla, sino ahora necesitan de la escritura y de la lectura para comunicarse con otros. Y esto puede ser sus compañeros de grupo, sus compañeros de la misma escuela, de otras escuelas y demás, ¿no? Y cómo hay personas que se comunican de esta manera. Entonces yo sí creo que son procesos, de hecho Freinet en su libro de El método natural de la lectoescritura, va explicando a la par los dos. Explica primero el proceso de apropiación de la escritura y después el de la lectura, por cuando la niña, cómo empieza a leer y cómo de repente salta a la fluidez. Muchas gracias, maestra. Estas son las preguntas que estaban en el chat. No sé si alguno de los compañeros, compañeras, desee hacer alguna otra pregunta, pues es el momento. Adelante, Eduardo. Eduardo Nájera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Aide, qué gusto saludarte. Precisamente esta semana estuvimos en algunas aulas de primero y segundo grado y muchas de las prácticas que observamos es que en el proceso de alfabetización inicial hay maestros, maestras que se van a esta cuestión de métodos analíticos, métodos sintéticos, donde parten precisamente de la enseñanza y memorización de las vocales A, E, I, O, U. Con esta referencia que nos compartes, yo considero y he considerado que esta enseñanza de sonorizar vocales ya queda completamente fuera, ¿no? Nos planteaba el sentido de la fecha, o sea, es una actividad, estrategia importantísima en la que encontramos adentro las vocales, ¿sí? Hoy es martes, ¿no? ¿Cuántas vocales están ahí? O sea, ya no hay necesidad o no hay necesidad de sacarlas de un texto, ¿no? Yo a lo que podría compartir es que a partir de estos textos podamos fortalecer los procesos con, valga la redundancia, con material escrito vivencial, contextual, que parta del contexto de lo que viven los niños en el contexto inmediato, ¿no?
trabajamos nosotros en comunidades indígenas y algunas prácticas que recomendamos precisamente es que se parta del contexto inmediato, de lo vivencial, de lo real, todavía no de lo ficticio ni de lo imaginario, de aquellas caricaturas del Winnie Pooh, del Mickey Mouse, o sea, no, son acciones ficticias, un mundo irreal, ¿no? Vámonos con lo que se vive precisamente en las comunidades, con la tortilla, con la maseca, con los frijoles, con estas cuestiones que se comen, ¿no? Que se saborean al día a día, bueno, que sean elementos para poder enseñar a leer y escribir. Y quisiera hacer una pregunta que la hemos visto también muy marcada en algunas prácticas tradicionales, y que es la enseñanza por la sílaba, el sase si so su. Pero bueno, a raíz de esta metodología o este método natural, ¿qué papel tiene la sílaba, pero ya no como proceso de memorización y repetición? O sea, ¿dónde está o cómo juega la sílaba aquí en el sentido? Si es una cuestión de sonorización, o es una cuestión de sonido, porque es una parte de la palabra, ¿no? La sílaba. Entonces, ¿qué papel juega? Pues yo creo que ahí es justamente, juega un papel en el proceso de desarrollo de apropiación de la lectoescritura, ¿no? Un niño cuando es presilábico, o un niño cuando empieza con esto del garabateo y de que escribe muchas letras sin ton ni son, ¿no? Porque está imitando. Él ve que hay letras y no sabe que tienen sonidos todavía. Entonces pero después se da cuenta que ahí viene lo que tú decías de las vocales, ¿no? Que las vocales las puede combinar con todas, ¿no? Y si nosotros hacemos reflexionar con lo que yo les decía, ¿no? Pelota, ¿no? Ahí vamos justo a dar vamos a desarrollar un proceso cognitivo. Pelota, vamos a palmearla. ¿Cómo la palmeamos? Pelota. Y la separamos, ¿no? Pelota. Y entonces yo les ponía cuadritos, ¿no? Tiene 3 cuadritos, ¿no? Pelota. Y a veces ellos empiezan justamente en esto, como empiezan a conocer las vocales, escriben E, O, A, ¿no? O escriben la P, la L y la A, ¿no? Para ellos, la P ya suena P, ¿no? Aunque no le pongan la O, ¿no? Entonces yo podría decir que la sílaba representa una de las etapas del proceso de desarrollo cognitivo de la apropiación de la lectoescritura. Cuando nos damos cuenta que nuestro lenguaje es silábico, entonces ya nada más nos damos cuenta que obviamente a las vocales las acompañan ¿quiénes? Las letras, ¿no? Y que las letras tienen un sonido y que ese sonido cambia de acuerdo a la vocal que la tienen. Pero ese es un proceso, obviamente, de desarrollo mental y cognitivo en los niños y las niñas. Entonces yo diría que sí, lo que tendríamos que promover justamente es el trabajo de análisis de la lengua escrita, y que en este sentido es silábica, ¿no? Excelente. Es una duda que traía desde hace tiempo y no la podía aterrizar. Aide, muchísimas gracias. Inclusive se puede hacer no solamente con aplausos, con pasos, mariposa, ¿no? Y así, ¿no? La podemos hacer con muchísimo. Ahí también depende mucho de nuestra creatividad. ¿Qué más? Pues yo quisiera preguntar algo, Aide. Sí, Fresco. Perdón, Vero, sí. Aquí estoy, maestro, sí, adelante. Ajá. Oye, ¿tú crees que exista alguna contradicción o bien pudieran ser complementarios, porque ya dijiste un poco las semejanzas que hay con Pronales y después Palem, con el método natural de lectoescritura? ¿Son complementarios o tendrían alguna diferencia, digamos, sustancial? No, yo diría que son complementarios. Yo diría que mucho Palem,
No sé muy bien el origen, pero yo diría que Palen y inclusive cuando yo lo conocí, estaban todavía las fichas por colores, ¿no? Estaban las fichas presilábicos, luego que me acuerdo que eran verdes, rojas, amarillas y azules, ¿no? Las azules creo eran de los alfabéticos convencionales, y yo creo que se complementan, ¿no? Yo creo que podríamos hacer ahí, digo, a mí esas fichas en su momento me sirvieron muchísimo para enseñar a leer y escribir en la escuela pública, ¿no? De hecho, yo trabajaba mucho con ese método y bueno, poco a poco, obviamente tienes, las herramientas de Freire te dan para muchísimo más porque tienes el texto libre, tienes el dibujo libre, tienes la conferencia, haces tus textos, los analizas, cuentas las palabras, formas palabras cortas con palabras largas, ¿no? Murciélago, ¿cuántas palabras han murciélago? Les pone y siento que un poco Palen quizá lo que hizo fue un poco sistematizar la observación que hizo en este caso con AFE, ¿no? Con las comunidades, el trabajo de alfabetización de comunidades, ¿no? Y bueno, también ahí está otro método del cual quizá, no hablamos, porque bueno, ese no se trabajó mucho con infancias ni demás, pero está el método de la palabra generadora de Freire, y que un poco yo ahí diría, bueno, ahí empiezan con la palabra pala, ¿no? La pala, ¿qué significa para los trabajadores? Freire lo que hacía es que ponía el nombre de la palabra generadora, tenía que ver con cuestiones de las herramientas del trabajo cotidiano de los obreros y de los campesinos. Entonces, así él enseñaba a leer y escribir. Entonces, a partir de pala, toda la reflexión de la pala en su trabajo como una herramienta de trabajo con la tierra o de trabajo cotidiano, y bueno, de pala derivaban todas las demás palabras, ¿no? Entonces también ahí está, ese método también está muy interesante, pero un método que se trabajó con adultos, y lo que plantea Freire obviamente es palabra generadora. ¿Por qué? Porque es lo inmediato. En los niños también diríamos, en los trabajadores y en los campesinos es lo que tienen y les da significado. Yo creo que lo más importante aquí, entre tanto en Freire como Freire, es que tú le das significado y es de tu vida propia. Le das significado a la palabra. Y cuando tú le das significado a la palabra, te apropias de ella y sabes que tiene un sentido para los otros también. Y ya no es tuya, se convierte en un nosotros. Y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales del trabajo cooperativo y del trabajo colectivo para una educación libertaria o emancipadora, como le queramos llamar. Porque aquí también podríamos hacer justamente una unión, no solamente en de Palen o de la palabra generadora. Palabras generadoras de nuestros niños, porque tenemos un montón, ¿no? Muñeca, juego, coche, ¿no? Un montón, ¿no? Mamá, papá, ¿no? O su nombre, ¿no? Entonces podríamos hacer un símil estos dos métodos. Gracias, Aide. Gracias, Vero. Sí, maestro, no hay de qué. Bueno, también en el chat hay algunas preguntas que se plantearon en la página de Facebook. Una de ellas es, ¿de qué forma se debe ir trabajando la escritura en el cuaderno para evitar las planas? Pues así, con la copia, de lo grande a lo pequeño, ¿no? Sin repeticiones, así tal cual, ¿no? El modelo eres tú, lo escribes en el pizarrón, ¿no? Yo sé que a algunos maestros les cuesta, les conflictúa, por ejemplo, esto de, inclusive hay hasta cuentos, ¿no? De las palabras, de las letras altas, porque hacia arriba, la B, la P hacia abajo, ¿no? Las palabras largas y las palabras cortas, ¿no? Gato, ¿no? Y así. Entonces, ahí, bueno, interviene la cuadrícula, la raya, y bueno, en mi caso, yo sí, a lo largo de mi carrera, lo que he hecho es que los niños trabajen en hoja blanca, en cuaderno de hojas blancas, y ahí es en donde trabajamos, ¿no? Pero yo sí creo que en lugar de planas, lo que podemos hacer es copiar los textos que sí tienen significado para ellos, ¿no?
y que si alguna palabra o familias de palabras o que si alguna palabra nos genera conflicto, buscarla en el diccionario y escribirla bien, con dibujo, siempre hacer esto. Pero yo sí creo, o repetir, yo no digo que hagamos 3, 4 planas, una plana, pero podemos repetir 3 veces un enunciado o 3 veces una palabra, ¿no? O un enunciado, creo, o un texto, ¿no? Escribirlo, copiarlo del pizarrón. Y el trazo de letra, pues sí, modelarlo, ¿no? Ok. Maestra, también plantean una pregunta de la cual también tengo yo duda acerca de la forma de evaluación para los niños de primer grado en todo este proceso de la lectoescritura. La forma de evaluar, pues la verdad es que yo creo que eso es algo cotidiano, ¿no? La evaluación que ahora muy de moda, la evaluación formativa, pues eso se hace diario en el salón de clases, ¿no? Tú te vas dando cuenta, si eres un maestro realmente que revisa y checa y demás y ve los procesos de los niños, pues qué más que esa parte, de desarrollo de las infancias, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de evaluar a un niño y la niña. El trabajo cotidiano que hace en el salón, de discutir, de analizar, de reflexionar, más que un examen. A mí me parece que los niños pequeños ni deberían de tener examen, me parece absurdo, y tampoco que los grandes, ¿eh? Yo sí estoy en contra de los exámenes en cualquier nivel, pero me parece que, bueno, estando en este país, o bueno, en estos estándares capitalistas, pues me parece que eso lo haces cotidianamente. Me parece que no hay necesidad de que, ay, a ver si ya se aprendió la P, la M y la T. No, no, me parece con que sepamos que un niño avanzó de un silábico hoy a un silábico alfabético, un poquito, está bien. Pero eso lo hacemos cotidianamente, con ejercicios cotidianos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, maestra, muchas gracias. No sé si algún otro compañero quiera preguntar alguna otra cosa. Ya estoy Sí, aquí. gracias, maestra. La maestra Aide es parte del MEM, entonces, bueno, ya se dejó la página de Facebook para que puedan ustedes, pues, checar Sí. toda la información ahí en la página de Facebook. ¿Alguna otra duda o pregunta referente a todo este proceso de lectoescritura? La maestra Carmen está levantando. Carmen, Muchas gracias. Discúlpeme, maestra, es que no me No apareció ya. hay ningún Sí, problema, Linda. Muchísimas gracias. Buenas adelante, noches a maestra. todos. Un gusto, primero felicitarte, la exposición maravillosa. Te escucho y quisiera estar en grupo, te lo aseguro, para volver a vivir esas cosas y esta parte de lo mágico que has mencionado también, ¿no? Me encanta, es así. Palabra exacta para describir lo que sucede cuando los niños de manera natural aprenden a leer y a escribir. Y cómo se hacen los niños del sistema de escritura. Yo creo que Freinet se adelantó. Siempre fue un adelantado, definitivamente, ¿no? Con todo lo que nos propuso en la escuela moderna y todas las técnicas que él nos dejó. Nada más complementar un poquito que PALEM surge en México a través de la doctora Margarita Gómez Palacio, específicamente para educación especial, porque ella estaba a cargo de educación especial en esa época, y cuando ven que da resultado, se empiezan a promover también en educación primaria las tarjetas de colores. Después, esto se convierte en PRONALES, el Programa Nacional para la Lectura y la Escritura, y se empiezan a diseñar los libros de texto de español para primero y segundo en ese sentido de apoyar. Pero actualmente tenemos, y recién partida de este mundo, a la doctora Emilia Ferreiro, que lo que hace es ponerle nombre y hacer investigación al inicio con Margarita Gómez Palacio sobre cómo es la alfabetización psicogenética, que ahorita está sonando mucho con ese término. Y sí, es explicarnos a nosotros los docentes un poquito
cómo los niños se hacen del sistema de escritura para aprender a leer y escribir. Y entonces nos detalla más las hipótesis que van construyendo y que ya Freinet mencionaba y que tú bien lo has dicho, ¿no? Y actualmente está ahí en boga. Qué bueno que hablaste de la palabra generadora. Yo fui maestra multigrado, SEAP 914 en el Distrito Federal, y trabajé con la palabra generadora, Freinet, todo eso, ¿no? Entonces, es cierto, y seguimos haciéndolo porque para la etapa silábica, pues se requiere hablar de la sílaba, ¿no? Pero solo opinar en ese sentido de pronales, que bueno, aquí Ave, que creo que anda por aquí también, tuvimos pues el honor de estar ahí participando en el equipo de la doctora Margarita, y entender esta parte nos apasionó más. Y yo ya había vivido lo de Freinet, entonces dije, wow, Freinet me encanta. Es la práctica desde el aula, no hay más. Ahí está la teoría, y creo que antes de la práctica. No, primero la práctica antes de la teoría. Entonces, felicitarte, muchísimas gracias por lo exacto. Proyecto Monterrey fue antes que Palen, fue el inicio, exactamente. Gracias, José Luis, sí, es cierto. Pues muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de participar que me dan. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más le gustaría tomar la palabra? Verónica, hay dos comentarios en el chat. Ok, Creo que sería importante Los- mencionarlos, Ujú, si me permites. claro. Mari, gracias por compartir, maestra. Es muy cierto trabajar en su contexto de los niños. Soy de un pueblo originario y me gusta trabajar mucho desde lo que hace en su vida cotidiana, de lo que se hace en su vida cotidiana. Muchas gracias por su presentación, maestra. Y Miroslava, muchas gracias por su tiempo, compartir su conocimiento y experiencia, maestra. Me parecen muy buenas las estrategias que mencionó. Y gracias. Gracias, maestro Marco. Me parece que ya no me aparece ningún otro comentario que no haya leído, ¿verdad? ¿Es cierto? Ujú. Maestra Vero, Sí, es que sí, maestro. hubo un comentario que si se iba a dar constancias, entonces es importante comentar que es un conversatorio y Ujú. entonces por eso es muy enriquecedor que ahorita podamos hacer comentarios y preguntas. No tenemos la intención de estar dando constancias por estos conversatorios, que por cierto es nuestro quinto conversatorio. Sí, maestra, le agradezco mucho la información. Ay, discúlpenme, lo que pasa es que se me terminó la pila, entonces los chats se quedaron en el otro dispositivo. Me parece que aquí tengo los que ya se leyeron. Si alguien me apoya, si se me está pasando uno, se los agradecería mucho, pero me parece que no. Bien, si me permites, a partir de lo que comentas, en efecto, ahorita están ya llegando nuevos mensajes rápidamente. Elvira Martínez, gracias, tengo 2 niños en asesoría y yo entiendo cómo lograr consolidar lectura y escritura. Liliana, gracias, maestra. Una amiga me compartió soy maestra multigrado medio indígena en Chiapas. Saludos hasta Chiapas. El siguiente conversatorio, ¿cuándo es y de qué se tratará? Un poco lo que se mencionó en el cuarto conversatorio era sobre los temas de interés. El asunto de la escritura fue precisamente una petición, de ahí la invitación a que Aide nos compartiera esta sesión. Para la siguiente sesión tenemos planeado el conversatorio sobre asamblea escolar. Es un vínculo con los proyectos de aula y proyecto escolar. Especialmente estarán los compañeros María Elena Dominga Hernández y Amaury Martínez, de Escuela Progreso de San Juan Chilateca, Oaxaca,
durante más de 25 años han desarrollado un trabajo muy interesante, trabajando proyectos, vinculándolos con las asambleas escolares. Entonces, bueno, a esa respuesta. Flores, Ignacio, felicidades, maestra Aide. Gracias por compartir sus experiencias y gracias también a los organizadores de los conversatorios. Es lo que tenemos en el chat del momento. Bueno, también lo que había en Facebook, ya aquí se comentó y se mencionó. Pues gracias y creo que vamos cerrando la sesión. Agradecer a la maestra Verónica por moderar, por apoyarnos en esta parte del conversatorio. Muchas gracias, maestra Verónica. Y claro está, a nuestra invitada especial del día de hoy, al excelente trabajo y la presentación que nos hizo nuestra compañera amiga Aide Rodríguez Ramírez. Por ahí ya había también esta mención de que hubiera algún apoyo con alguna escuela, algún espacio de compañeros que están trabajando cuestiones de alfabetización. Ya pondremos a través del Facebook del MEN. Para ello, agradecer también al Comité de Lucha Emiliano Zapata por permitirnos en esta difusión junto con el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna y pues estaríamos cerrando salvo algún comentario final de que quieras compartirnos. Marco, Y nada más un sí. poco la proyección por la pregunta que hacían. Bien, tú ya lo decías, se está proyectando lo del siguiente conversatorio, que es la asamblea escolar con Amaury, y estamos también un poco en la perspectiva de platicar con algunas investigadoras. Ya se hizo contacto con Elsie Rowell para ver si puede participar en noviembre y tener un calendario, digamos, de aquí a diciembre, con varias actividades que conjuntamente estamos llevando a cabo, tanto el Comité Emiliano Zapata como el MEM, ¿no? Esa es un poco la perspectiva y que ya en cuanto los tengamos confirmados, pues los iremos difundiendo. Gracias, Marco. Gracias a ti, Francisco. Bueno, pues está esta perspectiva de seguir conservando los conversatorios. Agradecerles a todas, a todos su presencia, su participación. Muchas gracias nuevamente, Aide, y esperemos vernos el día, si las fechas no me van fallando, el día 25 de octubre, miércoles a las 7:30, para escuchar la propuesta de asamblea escolar, ahora que se ha hecho bien muy mencionada, muy iterada en la nueva escuela mexicana, aunque resaltar, Reinet lo maneja desde hace prácticamente un siglo. Entonces, ahí está la propuesta que veremos enfocada en la asamblea con el desarrollo de proyectos de aula y proyectos escolares. Muchas gracias, compañeras. Pronto nos vemos nuevamente. Hasta luego. Aide, discúlpame, Aide. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Gracias a mis compañeros del MEM y muchas gracias a todos, de verdad. Gracias por escucharme. Gracias a usted, maestra. Muchas gracias a usted por la participación. Un gran honor haberla escuchado y aprender a través de su experiencia. Gracias a los compañeros que estuvieron presentes y pues esperemos que no sea la última vez, maestra. Gracias. Hay alguien que había levantado la mano. Modesta. ¿No? Sí, no, pero no, más bien estaba aplaudiendo. Bien, muchas gracias, compañeras. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Excelente Gracias, Aide. plática, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Saludos Aide. a todos. Gusto verlas por ahí. Gracias, Mem. Gracias a todos. Gracias a todos. Bonita noche. Muchas gracias, Aura, que nos apoyaste ahí en estar aceptando y todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Vero. Buenas noches. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Aura. Gracias, Francisco. Gracias, Abelina. Gracias, Carmen. Gracias, Vero. Gracias, Socorro. Nos vemos pronto. Gracias a usted, maestro. Hasta luego.